La violencia contra la mujer es la manifestación más cruda del desbalance de las relaciones de poder entre los sexos y de la posición subordinada de la mujer en la sociedad, evidenciándose en cómo la ley y la costumbre ha ignorado, tolerado y hasta estimulado tal comportamiento. En Colombia, la primera causa de mortalidad en mujeres de 15 a 44 años es la violencia intrafamiliar o callejera. La violencia de género tiene sus propias características a lo largo del ciclo vital. Cuando la mujer se encuentra en la etapa prenatal, se presenta el aborto selectivo por género y las golpizas durante el embarazo. Durante la infancia se presenta el abuso físico y emocional, el abuso sexual por parte de los miembros de la familia, la pornografía y la prostitución infantil. Durante la adolescencia se presenta la violencia de los compañeros del sexo opuesto y novios, el abuso sexual en el trabajo o en el colegio, el asedio sexual, la prostitución forzada o mediante inducción o engaño. En la edad reproductiva nos encontramos con el abuso de la mujer por parte de su pareja masculina íntima, violación conyugal, homicidio por el cónyuge o compañero, abuso psicológico, abuso sexual en el trabajo, violación, abuso de mujeres discapacitadas. Y en la vejez se suele presentar el abuso de viudas y ancianas. Muchas mujeres tienen dificultades de reconocer que son víctimas de abuso y maltrato por parte de su cónyuge o familiares y no buscan ayuda. Ahora bien, cuando se pretende atender el maltrato físico y la mujer se encuentra en estado de embarazo, la atención perinatal constituye un momento de especial atención para la detección del maltrato, ya que hay mayor vulnerabilidad. Pues en relaciones maltratantes los abusos tienden a incrementarse y constituyen graves riesgos tanto para la madre como para el feto. Por lo tanto, la evaluación del abuso debe ser incorporada como una rutina en la atención prenatal y en el posparto, ya que se ha evidenciado que un número importante de bebés con bajo peso al nacer son hijos de mujeres maltratadas. Así que los profesionales de la salud encuentran en la consulta una oportunidad para enviar mensajes terapéuticos a la paciente que permitan poner en evidencia la problemática e incentiven la búsqueda o aceptación de la ayuda terapéutica. Y como estrategia para la detección de las mujeres víctimas de violencia, entidades expertas recomiendan la pregunta de rutina para todos los pacientes femeninos en urgencias, en cirugía, en control prenatal, en consulta externa, en ginecología y en salud mental. Las preguntas a desarrollar deben ser directas y en todos los casos debe evitarse el enjuiciamiento. Las preguntas deben realizarse en privado. En los casos en que la pareja de la víctima se rehúse a dejarla sola durante la entrevista, siempre será preciso enviarla a otro servicio en donde solo sea permitido el acceso al usuario. Este es el momento ideal para realizar las preguntas. Las preguntas sobre la violencia y otras manifestaciones de abuso de la pareja deben ser incorporadas en la historia clínica de la paciente. A continuación presentaremos algunos ejemplos de preguntas apropiadas. Muchas mujeres experimentan algunos tipos de abusos físicos como ser maltratadas o golpeadas. ¿Usted ha tenido que pasar por esto? ¿Usted se siente segura en casa? Se debe evitar utilizar preguntas como ¿es usted víctima de violencia doméstica? ¿Ha sido usted agredida por su pareja? Hay que empezar a sospechar que existe abuso cuando hay inconsistencias entre la historia y la lesión. Son frecuentes las demandas de consultas médicas, cuando no se busca oportunamente la ayuda médica, cuando la pareja del paciente insiste en estar cerca y responder las preguntas directamente a él. Cuando las quejas psicosomáticas son repetitivas, cuando se diagnostican lesiones de causa externa durante el embarazo y entre otras. Ante la identificación de una mujer que se sospecha es víctima de maltrato, es preciso su remisión inmediata para evaluación y confirmación diagnóstica.
En las consultas médicas de maltrato físico y psicológico contra la mujer deben ser valorados por equipos interdisciplinarios sensibilizados en el tema, adecuadamente capacitados para su manejo y que puedan dar respuesta a las demandas médicas, psicológicas y del ambiente social y familiar en todas las fases del proceso desde la detección. Y se tendrá en cuenta que el diagnóstico no reviste dificultades cuando la víctima solicita la atención, pero resulta más complejo si ella oculta el hecho o lo hace aparecer como accidental. Se debe sospechar un delito sexual en los casos de menores de 14 años, embarazadas o con enfermedades de transmisión sexual. En el proceso de evaluación en la consulta médica se debe procurar que la mujer debe ser entrevistada sola sin la presencia de su compañero. Permita que la agredida se desahogue escuchando atentamente y sin acosarla con preguntas. Trate de no emitir conceptos sin un conocimiento adecuado. Se debe elaborar una historia clínica y social clara, detallada, individual y familiar. Se debe realizar una evaluación física completa y confrontar los hallazgos con la información. Cuando la mujer asiste a una cita médica, el profesional de la salud debe tener una documentación adecuada de la situación. Primero, se debe tener en cuenta la historia clínica de la paciente, pues allí se puede evidenciar el maltrato. Se debe consignar en la historia clínica la anamnesis y el examen físico con una descripción clara de las lesiones, ojalá con un esquema, o si la paciente lo permite y tiene los medios, con fotografías. Es preciso indagar sobre la ocurrencia de lesiones anteriores. En caso de que haya niños en el hogar, explorar si estos han sido maltratados o si han tenido que presenciar los eventos violentos. Se debe ser lo más específico posible. Algunos de los signos y síntomas en caso de maltrato físico en la piel y en los tejidos blandos son eritemas, hematomas, laceraciones y rasguños de poca extensión hasta múltiples lesiones de gran extensión donde hay sospecha de compromiso de otros órganos, heridas en pared abdominal, párpados, boca y lengua. En el músculo esquelético se pueden evidenciar lesiones de ligamento y tendones, esguinces musculares, luxaciones y fracturas. Y en el sistema nervioso central, pérdida de conciencia, convulsiones, estado de coma y hematomas intracraneales. La consulta psicológica tiene por objetivo determinar el estado emocional de la agredida y brindar información y orientación para la solución del problema, incluyendo los siguientes aspectos: evaluación de las repercusiones psicológicas del maltrato físico en la agredida, evaluación de la autoestima, orientación sobre medidas específicas que le permitan protegerse en otras situaciones de posible agresión, orientar al tratamiento en los casos de alcoholismo, drogadicción y trastornos de la personalidad. Informar sobre los derechos de la mujer, informar sobre la existencia de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos al interior de la familia. Es importante que la mujer comprenda que la violencia no constituye un mecanismo adecuado, motivar a la mujer y a la familia hacia la intervención del problema en la institución respectiva. La fase de protección es muy importante, ya que puede tener la gran diferencia entre la vida y la muerte, especialmente si el agresor ha tratado de matar a la víctima en posesión de una pistola y otras armas. La decisión de regresar a casa o no junto con el agresor es una decisión que toma la víctima y debe ser respetada. Si la mujer agredida requiere y acepta la protección, la institución de salud debe realizar los contactos necesarios para garantizar que la víctima sea recibida por la institución de protección. En caso de mujeres menores de edad, la institución debe remitir a la menor a las instituciones de protección y asegurar que sea recibida y debidamente atendida en las mismas. Todo caso de sospecha o diagnóstico de maltrato de cualquier clase contra una mujer debe ser reportado al sistema de vigilancia en salud pública, que debe operar en toda institución de salud. Muchos de los casos de maltrato contra la mujer constituyen delitos. Cuando es con una menor, el representante legal de la IPS que atiende a la mujer maltratada debe denunciar ante la Fiscalía, y en los casos de mujeres adultas se requiere ofrecer información sobre sus derechos y animar la denuncia en los casos de presuntos delitos contra ellas.
Es preciso realizar intervención con el agresor. Dicha intervención busca identificar trastornos psicológicos que requieran tratamiento, explicar la situación de la mujer y fortalecer factores protectores que ofrezcan seguridad a la víctima y su familia. En este proceso es pertinente informar sobre los daños físicos y psicológicos causados a la agredida, plantear alternativas de diálogo para resolver las diferencias, recordar los derechos de la mujer. Para intervenir integralmente el problema de la mujer se deben realizar entrevistas con el agresor. En todos los casos se deberán estimular la demanda de consulta especializada para el agresor. Con el seguimiento del caso se permite evaluar el impacto de la intervención, evitar la repetición del problema y mantener la comunicación y las intervenciones necesarias a la agredida y a su familia. En los casos graves se requiere de un seguimiento más recurrente que con los leves.